Grupo AGE es un referente en sostenibilidad, lo que los ha llevado a estar en las cumbres más importantes a escala global. Quédate en este podcast. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al chat GPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview. Hola, bienvenidos a un podcast más de Forbes Ecuador. Estamos con Eliana Carminiani. Ella es líder de comunicación, sostenibilidad y asuntos corporativos de AGE Ecuador. Bienvenida, Eliana. Gracias, muchas gracias, Daniela, por la invitación. Encantada de estar aquí compartiendo este espacio contigo. Chévere, Eliana. Vamos a hablar un poquito sobre lo que está haciendo AGE Ecuador, esta multinacional que tiene varios productos aquí en el país, pero que tiene también otras prioridades, ¿no? Que son parte de sus proyectos en el año, a largo plazo. Estamos hablando de que AGE Ecuador se ha convertido en el guardián de Galápagos. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Bueno, sí, realmente nos sentimos muy orgullosos como empresas de ser los primeros Galápagos Guardians aquí en Ecuador. Esta es una asociación que tenemos con Iction Limited para poder evitar que muchos residuos sigan llegando a las Islas Galápagos. Entonces, AGE Ecuador se presenta como la primera empresa en firmar un convenio por 6 años, justamente con este fin. ¿Y cuál es el papel exactamente que cumpliría AGE con este papel, es decir, como guardianes? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, nosotros tenemos un convenio, como te mencionaba, de 6 años. Nosotros estamos apoyando económicamente para poder implementar más plantas, que ya vamos a conversar en un momento más de la tecnología que tiene Azure y Cian, este proyecto de Galápagos Guardians. Entonces, la idea es colocar más plantas en los ríos principales del Ecuador para evitar que sigan llegando con la afluencia de los ríos a las Islas Galápagos, amenazando a más de 50 especies marítimas, como es el caso actualmente. Entonces, lo que buscamos es que muchas entidades, ya sea públicas o privadas, es importante a las personas que nos están escuchando que se sumen a esta iniciativa, porque necesitamos más de 40 entidades para poder implementar más plantas en los distintos ríos. Así que AGE es la primera que se suma a esto. Estas plantas, ¿no? Hablamos de un sistema que tú decías es Azure y Cian. ¿Qué es lo que hacen exactamente? Y entiendo que funcionan con una tecnología muy diferente. Así es, y qué bueno que toquemos el punto de tecnología, porque es muy importante mencionar que toda esta tecnología, el proceso ha sido desarrollado por científicos ecuatorianos, liderado por nuestro científico Inti Groneberg, que es maravilloso. Y bueno, empezando desde la planta Cian, las Cian son como unas celdas gigantescas que se introducen en los ríos para poder sacar residuos, sobre todo nos centramos mucho en los residuos plásticos por parte de AGE, pero el Azure es un sistema espectacular de gran impacto, en donde algunas barreras se ponen en los ríos contaminados, frenando que sigan los residuos sólidos circulando por los ríos. Y lo que hace esta tecnología es sustraer a través como de un ascensor los residuos. Después son colocados en unas celdas gigantescas y son identificados a través de inteligencia artificial para poder separar los residuos, y así estamos logrando descontaminar los ríos principales del Ecuador. ¿Cuáles son los ríos a los que ustedes apuntan? ¿Cuáles ya están en funcionamiento? Quizás hay alguno. Bueno, el que ya está funcionando es en San Pedro, en Cunuyacu. Ese ya está funcionando, eso nosotros ya lo estamos financiando. Pero la idea es colocar en el río Babahoyo, en el Guayas, en el Daule y en el Guayabamba, que son los de mayor impacto y mayor influencia. Y obviamente, como tienen muchos ríos que se conectan, entonces es indispensable tener más plantas en estos ríos. Ok, hablando un poco de, más allá obviamente de este componente tecnológico que implica implementar estas plantas, ¿cuál sería este impacto social que puede tener estos proyectos de poder reducir, obviamente valga la redundancia, los residuos que tienen los ríos y obviamente generar y incentivar el reciclaje? Bueno, justamente has utilizado una palabra muy importante que es integral. Es un proyecto bastante completo, bastante redondo. ¿Por qué? Porque estamos primero, todos los residuos que nosotros estamos sustrayendo a los ríos contaminados son entregados a los recicladores de base.
Empezando desde ahí. Tú sabes que con la ley REP que tenemos en el Ecuador es fundamental trabajar con los recicladores de base. Como segunda instancia, obviamente también hacemos llamada a la comunidad. Hemos realizado bastantes mingas de limpieza de los ríos contaminados, incluyendo a la comunidad, no solamente a las personas que se pueden ver asociadas, beneficiadas directamente por la cercanía, sino a la comunidad en general, incluyendo incluso nuestros propios voluntarios de AGE. Y además también tenemos un proyecto que genera todo la Alianza Galápagos Guardians para trabajar con las universidades, para dar estas charlas, charlas educativas sobre la importancia del reciclaje, porque por lo general, Daniela, tú sabes que se centran mucho en la culpabilidad de la empresa y sobre todo la empresa privada, pero también tenemos que tener conciencia como usuarios qué estamos haciendo con nuestros residuos en casa. Entonces es por eso que es tan importante no dejar de lado para nada el tema de educación. Hablando un poco de cuál sería también el impacto en cantidad, ¿no? Sabemos que son plantas que pueden llegar a reducir un montón el tema de basura y todo lo que tiene que ver que está en los ríos. ¿Cuánto ustedes calculan más o menos que quizás una planta o cualquiera de las dos que mencionabas puede llegar a digamos, adquirir de toda esta basura que está en los ríos? ¿Ustedes calculan toneladas? ¿Cuál es la cantidad? Claro que sí. Bueno, tenemos una proyección primeramente. La idea de la proyección a 6 años es reducir en un 30% la cantidad de residuos que ya llegan a las islas, que es muchísimo, porque como tú conoces, más del 40% de los residuos que llegan a las islas de Galápagos vienen de los ríos. Exactamente. Entonces, reducir un 30% y estamos hablando como la primera instancia del proyecto de unas cifras bastante importantes. Este año te puedo hablar de las toneladas de PET que nosotros y de plástico que nosotros hemos evitado que lleguen a los ríos, porque eso es lo que a nosotros como grupo AGE nos corresponde. Entenderás que en estas mingas todas las cosas que se recuperan son cosas impresionantes y a veces que dices, Dios mío, ¿cómo pueden terminar en el río? Entonces nosotros hablamos que en este 2024 pudimos frenar alrededor de 35,000 libras de residuos plásticos, ya solamente en el 2024. Entonces esas son las cifras aproximadas y las proyectadas que vamos a tener. Mencionabas también que hay o es necesario que se sumen bastantes actores para poder llevar a cabo proyectos de esta magnitud, ¿no? ¿Cómo ha sido pues este reto o estos quizás pasos que he tenido que dar para que obviamente el sector privado, el sector público y también las comunidades puedan involucrarse para que un proyecto así se pueda dar? Sí, Anela, yo creo que hay algo muy importante y es justamente siempre echarle la culpa a la otra persona, y a veces tú dices que se haga responsable el culpable, pero no nos damos cuenta que realmente todos podemos sumar para evitar, o sea, no tenemos unas Islas Galápagos B, no hay otras islas que salvar. El problema es actual. Entonces hay muchas empresas que tienen que ser conscientes de eso y no necesariamente relacionarlo con su industria. No necesariamente tienes que ver si contaminas los ríos o no. O sea, necesitamos hacer un llamado urgente, no solamente a las empresas privadas. Yo creo que es un tema de alianzas estratégicas. Por eso, por ejemplo, nos hemos aliado con la prefectura de Pichincha y la prefectura de Guayas. Y además la comunidad, que es lo más bonito, también se puede convertir en un Galápagos Guardian. Lo único que tienen que hacer es ingresar a www.galapagosguardians.org y tú puedes donar económicamente. Por cada $1 que tú dones, nosotros nos comprometemos a evitar que 1 libra de residuos sólidos llegue. 1 libra por cada $1. Exactamente. Qué chévere. Otros proyectos también están dentro de las Islas Galápagos que están bajo el mando de AGE Ecuador, ¿no es cierto? ¿Cuál sería pues este impacto ambiental a corto plazo, por ejemplo, en la donación de esta planta trituradora de vidrio en la Municipalidad de Santa Cruz? Bueno, mira, como para irnos un poco atrás, nosotros arrancamos el primer proyecto en las Islas Galápagos con una alianza de varios años con la Fundación Galápagos Conservancy para proteger a las tortugas gigantes de Galápagos. Apoyamos a su proyecto de restauración de tortugas gigantes de Galápagos y la verdad es que estamos muy contentos con los resultados porque resultó ser todo un éxito el proyecto. Y ahí es cuando nos damos cuenta que Galápagos tiene el mismo problema que tiene Machu Picchu, ya te voy a decir por qué lo relacionamos con una de las maravillas del mundo, y es que muchos turistas ingresan, generan muchísimos residuos, pero es muy difícil sacar la misma cantidad de residuos de las islas, porque tú sabes que tiene que ser vía aérea o vía marítima. En Machu Picchu pasa exactamente lo mismo.
sino que en este caso es vía tren. Entonces nosotros ya desarrollamos un proyecto de éxito en Machu Picchu y logramos sacar no solamente a este monumento del listado de monumentos en riesgo, sino sacamos la primera certificación como el primer lugar del mundo carbono neutro. Entonces dijimos, si hay la misma problemática, ¿por qué no empezar a ver soluciones similares? ¿Cómo hacerlo? Entonces arrancamos con, porque siempre se centran mucho en el plástico, en el PET, que ya se está trabajando, pero el vidrio, al visitar la municipalidad de Santa Cruz, el vidrio está totalmente acumulado. Entonces dijimos, ok, vamos a arrancar con la donación de una pulverizadora de vidrio. Ya hicimos esta donación el año anterior y este año se viene la donación de la compactadora de PET para que con otros aliados que ya se van a sumar y que eso los vamos a contar más adelante en el primer trimestre del 2025, la idea es ayudar a compactar estos residuos y ser trasladados hasta Guayaquil para ser reutilizados. Y la trituradora de vidrio, ¿qué es lo que hace? O sea, al final, ¿qué es lo que la gente puede hacer con esto, con esta trituración del vidrio? Claro que sí. La diferencia de la planta que nosotros hemos donado, porque es una tecnología europea, entonces la diferencia de una trituradora está la pulveriza. Al momento en que pulverizas el vidrio se vuelve arena. Entonces esta, cuando tú la puedes utilizar con cuidado, con todo el equipo de protección personal, la puedes utilizar para construcción o incluso los artesanos la están utilizando para hacer sus artesanías de Galápagos y así poder sacar estos residuos del vidrio molido ya convertido en una artesanía. Chévere. Hablando de otros proyectos que también tiene AGE, Eliana, ¿nos puedes contar algo sobre una marca que también es una marca icónica dentro de AGE Ecuador, sobre todo a nivel local, aquí a escala local en el país? Cuéntanos un poquito más. Claro que sí, y me encanta que me hagas esta pregunta realmente porque es de nuestros proyectos favoritos en el grupo. Tú sabes que somos una multinacional, que estamos en más de 20 países y el movimiento Marumayo nace justamente porque dijimos nosotros como multinacional, ¿cómo podemos ayudar si nos encontramos operando en los países más biodiversos del mundo? Dijimos, ¿por qué no proteger al pulmón del mundo? Al Amazonas. Y nace el movimiento Marumayo. Marumayo, que muy pocas personas lo conocen, es el nombre verdadero del río Amazonas, que significa río serpenteante. Y de ahí sacamos nuestra marca Amayo. ¿De qué se trata? Desarrollamos cadenas de valor de superfrutos amazónicos, empoderando a sus comunidades, trabajando directamente con las comunidades, recolectando superfrutos amazónicos. Estos superfrutos solo existen en la Amazonía. ¿Por qué superfrutos? Porque tienen muchísimos beneficios para cuando tú los consumes. Entonces, es la primera bebida, Amayo, el primer jugo del mundo en tener 3 puntos. Siempre nos dicen cuál es tu competencia directa. Realmente no tenemos competencia. Y a veces muchas marcas te dicen somos únicos en el mercado. Pero me imagino, Dani, que tú no conoces otra marca en donde tú empoderes a las comunidades amazónicas, estés frenando la deforestación en la Amazonía, manteniendo el bosque en pie y ofreciendo a tus consumidores algo sumamente valioso para su salud. Es así que sacamos nuestra certificación como el primer jugo del mundo clima positivo. Entonces es una marca con 3 focos muy importantes y ya estamos trabajando con comunidades colombianas, ecuatorianas, peruanas y protegiendo cada vez más hectáreas de bosque primario en la Amazonía, frenando la deforestación. ¿Qué tipo de beneficios, como tú dices, tendrían estas bebidas en los consumidores? ¿Qué tipo de frutas? Dices que son superfrutas y que quizás solo las encontramos en la Amazonía. ¿Cuáles son? Te pongo un ejemplo. Primero, que todos nuestros jugos son 100% naturales. Tú vas a ver que aquí en Ecuador se comercializan sin semaforización, lo que avala que es un producto natural. No tiene azúcar añadidos, ni conservantes, ni preservantes. Te pongo un ejemplo. Estos jugos vienen recargados de antioxidantes, vitaminas. El morete, que es el superfruto con el que trabajamos aquí en Ecuador, el morete tiene 70 veces más vitamina A que una zanahoria. Wow. El camu camu, tú sabes que el jugo más vendido a nivel mundial es el jugo de naranja. Y todo el mundo lo consume, ¿por qué? Por su vitamina C. El camu camu es un superfruto mucho más pequeño que una naranja y tiene 50 veces más vitamina C que una naranja. Eso quiere decir que es la fuente de vitamina C más importante del mundo y en Colombia trabajamos con el azaí. Wow, azaí. Se está poniendo en boga el azaí, capaz lo pueden traer acá. Sí, ese es el siguiente paso para el 2025 aquí en Ecuador. Sí, hablando de otros proyectos también de AGE Ecuador, ¿de qué se trata el proyecto de Ecotrueque?
Bueno, ese también es otro de mis favoritos. Es un proyecto maravilloso. La iniciativa nace de la fundación de Social Project, con Ezequiel Castro, que es su líder y que es maravilloso trabajar con ellos. Es un proyecto en la isla Punta de Piedra, que está en el Golfo de Guayaquil. Esta es una comunidad cangrejera, ya que trabaja obviamente en los manglares recogiendo los cangrejos. Pero ¿qué pasa? Los manglares funcionan como un rastrillo de la basura de los ríos contaminados. Por ende, son manglares contaminados. Este año, uno de los focos de las Naciones Unidas es proteger los manglares a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la comunidad de Punta de Piedra? La comunidad recoge todos los desechos, sobre todo los desechos plásticos. Nosotros los pesamos cada cierto tiempo, cada 1 o 2 semanas. Pesamos. Por cada kilo yo te voy a entregar una moneda AGE, que ya te la voy a mostrar. Una moneda AGE, la tengo ahí, ya te la voy a mostrar. Es una moneda AGE. Y con esa moneda tú vas acumulando moneditas. Con estas monedas tú vas a los puntos de ecotrueque, en donde estas monedas tú las puedes intercambiar por medicinas, alimentos, útiles escolares. Y los chicos de otras comunidades cercanas pagan su canoa, que es el Aquabús, para poder movilizarse a la escuela. Entonces estamos hablando de un ecotrueco, un proyecto de economía circular maravilloso, en donde puedes mejorar el estilo de vida de las comunidades en base a un proyecto de economía circular. Qué chévere, Aquabus. ¿Lo implementaron ustedes también o cómo están funcionando ahí? El Aquabus es un proyecto que nosotros aportamos económicamente como empresa, pero nuevamente es una iniciativa de la Fundación de Social Project, en donde niños de comunidades cercanas se suben en esta lancha que está totalmente adaptado para niños y los traslada a su escuela, que es en Punta de Piedra. Lo interesante del Aquabus es que tiene un techo de protección en donde tú encuentras libros para que los niños vayan leyendo en el transcurso del viaje hacia la escuela. Entonces, esta escuela en Punta de Piedra, gracias a la ayuda del Ministerio de Educación, se pudo abrir en este año lectivo en abril. Y la verdad es que estábamos un poco preocupados de que los niños no asistan porque preferían ponerlos a trabajar a los chicos, porque ¿qué más hacían? Entonces nos sorprendió muchísimo y muy gratamente que el primer día de clases tuvimos 80 alumnos uniformados, listos para estudiar. Ya próximamente en estos meses se inaugura la segunda etapa de la escuela y ya son más de 105 chicos estudiando aquí en Punta de Piedra. Qué bueno, son buenas noticias, sobre todo por la educación. En el sentido de que, ¿cuántos puntos hay de trueque, de ecotrueque? Es decir, la gente puede ir a dónde puede encontrar si es que se pone a reciclar. ¿Quiénes pueden participar? Es decir, solo los que están en los manglares en esta isla, o quizá ustedes están pensando en hacer algo más diferente para otros puntos del país. ¿Cómo funciona? Bueno, el proyecto piloto empieza en Punta de Piedra y como nos pareció que ha sido todo un éxito justamente con Ezequiel Castro, el líder de la fundación, estamos viendo ya el proyecto para ampliarlo. En esta instancia solo participa la comunidad de Punta de Piedra y lo que queremos es proteger cada vez más manglares alrededor del Golfo de Guayaquil. Entonces tenemos 2 proyectos que esos te los voy a comentar en el 2025 para que no nos roben la idea, pero tenemos 2 proyectos que justamente ya están planificados, ya están cotizados, también ya sabemos cómo va a funcionar para ampliar este proyecto de ecotrueque, no solamente para que las personas vayan a un punto, sino ya te voy a contar cómo nosotros vamos a llegar de otra manera vía canoa también. Hablabas del 2025 y un poco para cerrar esta entrevista, además de todos los proyectos mencionados que quizás sean una sorpresa el próximo año, ¿qué tiene en mente AGE Ecuador con respecto al tema de comunidades y sostenibilidad? Bueno, realmente, Dani, para cerrar, y te agradezco muchísimo por esta bonita entrevista, tenemos muchísimos proyectos, no solamente en Ecuador, sino a nivel global. Tenemos muchos proyectos en Asia, en Centroamérica, bueno, en fin, en varios países, pero aquí nosotros es muy importante que empecemos con nuestro plan de descarbonización. En el 2023 nosotros empezamos a medir nuestra huella, a recolectar toda la información necesaria para armar nuestra hoja de ruta de descarbonización. Estamos muy enfocados en eso y
ya estamos trabajando desde el 2024 en eso para llegar a una carbono neutralidad en el 2040. Estamos muy enfocados en este año en recuperar esos residuos que nosotros como industria estamos poniendo en el mercado, y eso está direccionado para todos los países. Además que siempre estamos enfocados a tener KPIs de sostenibilidad en cada una de nuestras áreas, no solamente en el área de sostenibilidad como se llama, porque tú sabes que sostenibilidad incluye a todas las áreas de la compañía. Entonces estamos enfocados en eso y en seguir protegiendo especies. Ya protegemos casi 10 especies a nivel del mundo. Estamos enfocados en desarrollar ciudades sostenibles también. Entonces seguimos trabajando con mucho compromiso para tener muchos proyectos de responsabilidad social y ambiental. Muchísimas gracias, Eliana. Bienvenida siempre a Forbes de Ecuador. Muchas gracias a ti. Nos vemos.